¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas para todos. Una nueva edición de Así Parece, este programa ítalo-cuyano con ascendencia eslovaca que grabamos en el canal Zona Crítica Cuyo. Mi nombre es Rodrigo Aguilar, estoy junto a Juan Carlos Villegas. ¿Cómo le va, señor Juan Carlos? El Tano Roberto Rey. El Tano Roberto Rey en los controles. Está haciendo los controles. Muy bien, Rodrigo, muy contento de este nuevo cuarto programa de Así Parece. Programa que va tomando forma, va tomando color, se va dinamizando y bueno, estamos empezando a lograr un poco lo que creíamos y queríamos al principio cuando arrancamos, que era aportar un granito más a la confusión general. Un granito más de confusión al análisis, aportando información. A veces información que es producida en fuentes públicas, privadas, pero que es siempre importante analizarla, ponerla en valor, para analizar tendencias, para analizar a dónde vamos, en términos electorales, en términos de la opinión pública, pero también, ¿por qué no?, profundizar sobre temas que no siempre son temas que están con un espacio importante en la agenda pública, y que nos parece que a veces hay que escudriñar, hay que ir a fondo. Bueno, se ha trabajado el tema de discapacidad con mucha llegada, porque vimos que fue un programa que fue muy bien recibido. Estamos ahí, como dice, muy bien recibido por algunos, otros no tanto, así que le están pegando para que tenga el programa. Bueno, porque sabemos cómo se mueve un montón de gente en las redes que tienen un sistema de intentar agredir para crear sentido y qué sé yo, bueno, pero no tiene por qué. Pobre gente, la verdad que pobre gente. Una semana complicada, porque, bueno, obviamente sigamos con la resaca de lo que fue la muerte del Papa, gran conmoción, pero complicada en cuanto a que lo que podemos evaluar como la perduración, la consolidación de una nueva convertibilidad, por lo menos en el corto plazo, con el préstamo del Fondo Monetario. Y yo lo que pensaba era que la última convertibilidad, cuando la querían, le metían el pulmotar, lo que hacían era cada vez destruir más la producción nacional, el empleo nacional, y prolongar una crisis recesiva para las mayorías argentinas que está basada, si se quiere, en una detención de la inflación, mantener la inflación más o menos tranquila para poder hacer una cuestión eleccionaria. Entonces es tan simple y tan básico como eso, el plan económico, y obviamente en este mundo tan turbulento, tan convulsionado, seguramente va a ser esto, va a durar poco y va a mostrar otra vez en una turbulencia con el dólar y demás, elecciones mediante. Así que complicado el panorama. Ahora con el Juan vamos a ver cuáles son las expectativas de la gente, pero no puede ser otra de lo que se vive, la realidad de la gente, ¿no? Sí. Bueno, también imposible no decir nada respecto al tema de la muerte de Francisco. Realmente creo que la congoja ha sido mundial, no solamente de los sectores más identificados con la religión católica, sino de todo tipo de sociedades, de culturas, de sectores de la población de la Argentina que inclusive no se vinculan mucho con la cuestión de la religión, pero que han tenido un respeto enorme y se han sentido tristes por la partida de Francisco, que ha sido lo más importante. Creo que ha dejado un legado hermoso, un legado que es digno de analizar, de mirar, de estudiar, y por supuesto fundamentalmente de generar las condiciones para que pueda ser llevado a la práctica. Me parece que Francisco, como gran líder mundial humanista de los últimos años, se despidió de la mejor manera y esperemos ahora que la Iglesia Católica pueda dar continuidad al proceso que inició el Papa argentino. Mucha tela política deja este Papa que se va, así que bueno, nos comprometemos en la medida de nuestras posibilidades a ir analizando esto, porque la verdad que es bastante profundo, como dice el Juanca, lo que ha pasado desde lo espiritual y desde lo político y desde lo social en el mundo con el paso de este Papa argentino y latinoamericano. Pero bueno, Juan Carlos, la vida sigue, las encuestas continúan
y se acercan las elecciones. Sí, ya saben ustedes, lo hemos dicho hasta el cansancio, proceso electoral, año electoral, pasamos por Santa Fe y ahora nos aproximamos lentamente, pero ya cada vez más cerca a las elecciones del 17 de mayo que van a ser en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí el Juanca nos ha traído las últimas encuestas, fresquitas, y también con lo que se parece ir ordenando también de a poco, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Así que ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero también comentarles que también hacemos seguimiento de cómo va la imagen presidencial y la proyección frente a las elecciones, y en los próximos programas también nos vamos a ir acercando a las otras elecciones y las otras provincias y cómo se van haciendo los reacomodamientos políticos de acuerdo a la dinámica de la opinión pública. Así que no se pierdan, si parece, en este programa y los próximos programas, porque va a tener data como le gusta acá al compañero Juan Carlos. Y que el Roberto está preparadísimo para que la vayamos viendo. Sí, vamos a ir analizando los procesos electorales que se van a ir dando en las provincias que adelantan elecciones. En este caso, bien decía Rodrigo, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es ahora a mediados de mayo. La provincia de Buenos Aires también adelantó elecciones, pero todavía no están presentadas las listas, por lo tanto no hay candidatos. Las encuestas que tenemos ahora son encuestas por partido o por frente. En el caso de la Ciudad Autónoma, que sí tenemos encuestas ya por candidato, pues estamos muy cerquita ya de la elección. Pero fundamentalmente también vamos a ir analizando cómo vienen las tendencias en términos de opinión pública en varios aspectos. La imagen del presidente, la imagen del gobierno, la imagen o el nivel de acuerdo o no con las principales políticas públicas. Cómo vamos a analizar y vamos a seguir el análisis y continuando el análisis, qué expectativas tiene la sociedad argentina respecto a cómo le va a ir económicamente a nuestro país y personalmente de continuar con este modelo económico que implementa Milei. La verdad que es un año muy importante, es un año electoral muy importante donde los argentinos vamos a tomar una gran decisión. Si es que le vamos a dar más poder a Milei para que siga haciendo más y más suelto lo que está haciendo, digamos, que pueda profundizar este modelo económico, a partir de lograr tener un Congreso que lo acompañe más, digamos, que tenga más legisladores, que le aprueben las leyes que él vaya enviando y pueda continuar con este proceso, como ellos mismos lo dicen, de destrucción del Estado, de destrucción del empleo, de destrucción de la producción, de empobrecimiento general, de alineamiento y pérdida de soberanía nacional. Pueda continuar con eso Milei o no, o si la sociedad argentina le va a poner un freno a Milei y a la Libertad Avanza para que esto no pueda seguir avanzando y para que se tenga que cambiar el rumbo y amenguar, si se quiere, lo esencial o las principales. ¿Cómo se dice? Vamos a los grafos, Roberto. Claro. Lo tiene ahí en boca, ahí está. Mira, Roberto, un fenómeno. Los casos de las elecciones en provincias nos van indicando medianamente, sí. No son, siempre decimos, no son trasladables en absoluto a la cuestión nacional. Sí. Son elecciones provinciales, en este caso son en la Cava, pero nos van dando un indicio. Uh-huh. Acá vemos una encuesta que es de una consultora que se llama Equipo Mide, se llama la consultora. Sí. No es una de las principales consultoras, no es una de las más conocidas, pero es la primera vez, y por eso trajimos el dato, en la que aparece ya como puntero, digamos, en las encuestas, Adorni. En este caso habría caído, estaría ganándole por un punto a Santoro. Un empate técnico. Estaríamos hablando, sí, posiblemente un empate técnico, pero por la diferencia que hay es aproximadamente un punto a favor de Adorni, Uh-huh. que se consolida y le quita, digamos. ¿Y con qué número es? 25 puntos. Ahí mire usted la placa, el color de la Libertad Avanza, Uh-huh. por supuesto, La el morado. Uh-huh. Adorni 25 puntos y el segundo, Juan Carlos. ¿De dónde saca los votos Adorni? Quien ha perdido muchos votos es Marra. La oferta libertaria había llegado a la pinchó. Claro. Se Entonces, pinchó el aparentemente petito. se está dando un proceso mediante el cual, digamos, el voto útil Uh-huh. de la Libertad Avanza se está trasladando a Adorni. En el caso de Santoro, que queda con un puntito menos, quiero decir, esta encuesta le está dando un punto menos, pero la verdad que todas las demás encuestas que hemos visto y que hemos podido analizar, siempre le han dado a Santoro por encima, en algunos casos 6, 7 puntos, 4, no diferencias holgadísimas, pero sí diferencias importantes a favor. Ajá. Quien estaría tercero en la Cava ahora es el PRO, haciendo ya una muy mala elección, quedándose en 18 puntos. Esto habla de una crisis profunda en el PRO, ¿no? Recordemos que este partido nació en la Cava y
se desarrolló en la cava Sí. y su fuente es la cava y bueno, estarían en alto riesgo de perder esa elección. Ellos, su candidata es la diputada Los Penato. Gran crisis la del PRO, la de Macri, yo diría. El PRO en un momento fue un partido nacional con proyección y demás, y después se fue como reduciendo a partir de la llegada de Milei, se fue reduciendo a Macri. Y ayer comentaron que Macri se extingue igual que Boca. No sé qué opina lo de Boca es una cosa que aporta usted acá, pero Boca no se va a extinguir nunca, entonces se está haciendo confundida la audiencia, pues si usted compara Macri con Boca, está comparándolo con el más grande. Entonces, decir Macri... Yo leí esa frase, Macri se extingue como Boca. Si usted cree que Macri es el más grande, y bueno... Después de River. Cosa suya. Claro. Pero bueno, es importante analizar también los últimos escaloncitos de esta encuesta, porque la verdad que siempre da para... Lo último, digamos, esta, a sí. dónde lo que Sí. está quedando atrás con la Lo polarización. que está quedando atrás con la polarización, dijimos, Marra es uno de los que perdió votos de una encuesta a la otra, importantes, y se ha quedado en el 8, pero aparece ya en el quinto Sí. lugar el Frente de Izquierda, Ujú. sería en el sexto lugar, perdón, con Juanca, ahí por ejemplo, aproximadamente 5%. dígame una cosa. Sí. Por ejemplo, la izquierda y el PRO parecen ser que se quedan ahí como sería sus pisos, ¿no? Y de ahí no se van a mover. Y no aparece Está muy el consolidado. caso del PRO, Ah. del PRO habría que ver cómo funciona toda la maquinaria electoral que ellos pueden poner en Claro. juego en una elección como esta. ¿no? Ujú. Recordemos que ellos conducen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, eso normalmente tiene un peso electoral, en algún momento lo tendrán que hacer valer, que no siempre ese peso electoral se puede ver en las encuestas, digamos, aparece generalmente a último momento y algo le va a sumar. En el caso de Marra, lo que uno empieza a ver, esto no es un dato que surja de esta encuesta, sino que viene ya viéndose, es que se empieza a pinchar. Marra arrancó el proceso siendo Sí. casi cabeza a cabeza con Adorno. Pero ¿sabes qué? Me parece que había una pereta de prensa ahí. ¿De levantarlo? Sí. No, lo que daban las encuestas era que estaba parejo. De hecho, no es ilógico que Marra mida bien en Buenos Aires porque fue candidato a jefe de gobierno en el 2023 y hizo una elección digna, digamos, como candidato a jefe de gobierno, creo que estuvo cerca de del 20%. Por lo tanto, no es ilógico que Marra pueda tener un resultado interesante. Pero bueno, en este caso se está pinchando. Entonces la elección se empieza a dar en la disputa. A polarizar. Los primeros 3 lugares son los que están Claro, más en la a disputa. polarizar en Con la tres polos. excepción de Larreta, que sí, Larreta no ha perdido. Ajá. De hecho, ha crecido Larreta, que pasó de 8 o 9 puntos a 12 en esta encuesta. Y no está tan lejos, es la barrita naranja, la de Larreta, o marroncita, que está bajo Sí. el amarillo. Larreta, digamos, se acerca a la candidata oficial del macrismo. Dicen que la Libertad Avanza ve con muy buenos ojos la candidatura de Larreta y que hasta quizá le estén ayudando. Y es probable, para sacarle votos a los Penatos. Bien. Y después, Sigamos, al final, Sí. nota de color, el candidato Kim del espacio Principios y Valores, Sí. se posiciona también con un porcentaje de voto interesante, el 3%. Ujú. En las encuestas es lo que le viene dando, entre el 3 y el 5%. Pero con ese porcentaje de votos duplica a la UCR y a la coalición cívica, que Perfecto. están haciendo elecciones muy flojas. Paulo Y- Oliveto de la Carrió. Claro, exactamente. Bueno, este es un poco el panorama que tenemos en la Cava. Vamos a seguir mostrando. hacia la provincia, Juan. Vamos a la provincia. Rápidamente, raudamente. Ahí viene un grafiquito de torta. Ahí está. Elecciones en la provincia, sabemos que son también adelantadas, son para los primeros días de septiembre. Ujú. Acá el dato es que esta encuestadora, que se llama Sentimientos Públicos, Particular nombre. ha dividido Ujú. un poco basándose en cómo está la interna hoy del peronismo en la Cava. Claro. A la hora de consultar la intención de voto, dividió entre peronismo kirchnerista. Entonces, el título del diario, de los diarios que publicaron esta encuesta, decían que gana la Libertad Avanza por 10 puntos. Lo que La pasa, famosa operación semántica, Claro. matemática. lo que pasa es que si la Libertad Avanza estaría midiendo 31 puntos, Ajá. pero la suma entre el peronismo kirchnerista y el peronismo kicilofista Ujú. en Buenos Aires está dando bastante por arriba, está dando en 38 puntos, o sea, Claro, amigo, por 7 favor, puntos más. No seamos inocentes. Ahí se ve en la franjita, el celestito y el azul son Ujú. los peronismos kirchnerista y peronismo kicilofista. Cerca de 40 puntos. Cosas raras que se ven Bueno, ahora en los pero ahí, nombres de la por política, ejemplo, y el otro es... Juanca, Sí. dígame, ¿qué pasa con ahí, por ejemplo? Yo no le voy a hacer volver a hacer chistes sobre Boca, por supuesto.
pero digo, junto por el cambio, 7%. Claro. Pro, 7%. Eso es un dato porque los eso votos. es terrible, es una elección terrible. Sí, el tema es que está medido por afuera el PRO, pero si se da el acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, que viene bastante acelerado, es muy probable que ese voto sí se traslade. No, pero espere, frénese ahí, Juan. Sí. ¿Es probable el acuerdo entre el PRO o algunos dirigentes del PRO y la Libertad Avanza? Porque hay que recordar lo que dijo Macri los otros días, dijo, en la provincia de Buenos Aires ya Milei tiene comprados a todos los dirigentes o a muchos dirigentes del PRO, a varios, perdón, dijo. Y Milei le contestó públicamente, dijo que muestre la factura, estoy esperando la factura. O sea, yo no veo mucha tela para que el macrismo, ¿no? Con Macri a la cabeza, termine haciendo un acuerdo, o usted dice que sí. No, yo creo que el acuerdo se impone por una cuestión de supervivencia, si querés, hasta del PRO, ¿no? En algún momento u otro van a tener que hacer el acuerdo, y porque además le sirve a la Libertad Avanza, porque sumaría los votos necesarios como para poder pensar en ganar. Y aún así, cuando en realidad si sumás los votos del PRO a los de la Libertad Avanza y sumás los votos del peronismo que sí lo fuiste y los votos del peronismo kirchnerista, aún así sigue ganando el peronismo. Bien. Por poquito, pero gana. Estos son resultados que se vienen dando prácticamente ya en toda la encuesta. Cada vez que nos acercamos más a las elecciones, más cerca, más se polariza en Buenos Aires. Eso te iba a decir, otra vez la polarización. Ahora sí que tenemos en Buenos Aires un dato importante. 14% indeciso, que es la partecita blanca o gris que se ve ahí. Bien. Interesante, esta es una elección muy importante, la provincia de Buenos Aires, que tiene, como ya sabemos, se desdobló, es una elección muy importante, es muy importante cómo se va a dar ese proceso de cierre de lista. A nadie le sobra nada, tienen que lograr encabezar las listas con las principales figuras, porque realmente, digamos, nadie está en condiciones ahí de ir holgado a la elección. Yo le hago sí es un dato, Rodrigo, importante, sí, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires esté llegando a este momento con un nivel de intención de voto tan alto, claro, sí, porque vienen gobernando una provincia sí, que... la provincia inviable, como dice el turco así. Con muchos problemas, que además se le agravan esos problemas por la conducta que ha tenido el gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires. Claro. El ahogo financiero. Hago un para atrás un poquito y vuelvo a esto. Me parece que la situación electoral, se no ocurrir cosas extraordinarias, es probable, si el gobierno mantiene esta breve convertibilidad que logra a fuerza de dólares del Fondo Monetario, y el peronismo, que se hace un proceso de unidad, tampoco creo que le pase algo muy raro. Lo que digo, nos anticipa una batalla electoral muy pareja, y entre el peronismo y la derecha, por decirlo así, ¿no? Y más o menos, no sé si en estos números, pero me parece que no va a variar mucho de ahí. Sí, ya vamos a entrar ahora enseguida. Ahora vamos a pasar por la encuesta de Suban Córdoba. Como decíamos recién, nos interesa no solamente conocer, digamos, la cuestión meramente electoral, a quién va a votar, sino la mirada de la población respecto a temas centrales de la agenda pública. En este caso, hemos tomado las principales preguntas que hizo Suban Córdoba, y en este caso vamos a analizar un poquito lo que es política, la guerra comercial, la política internacional, a ver qué está pasando, cómo ve el argentino, la Argentina, qué posición tiene que tener nuestro país frente a la guerra comercial que se está dando a matar o morir a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces la pregunta fue, a los encuestados se preguntó si ante la rivalidad entre Estados Unidos, China y a su criterio, cuál sería su criterio que debería ser la posición argentina. Miren, el 55,5% eligió la neutralidad. ¿Qué es la línea histórica de la Argentina? Nació en 1900. La más inteligente, aparte. Claro, la neutralidad frente a los conflictos internacionales entre los imperios. Ahí claramente, después el 20,9% que hay que alinearse con China. Y el 19,3% que hay que alinearse con Estados Unidos. Entonces, digo, lo que se nota acá es que el 80% de la población consultada no está de acuerdo con la línea que ha seguido el gobierno nacional frente a cómo se ha parado frente a la guerra comercial, que ha sido alinearse estrictamente con Estados Unidos. Bien. Inclusive, entre los votantes de Milei, el que viene, entre los votantes de Milei, prácticamente el 50% de las personas que votaron a Milei, que seguimos con el gráfico siguiente, ahí está. El 50% creen que es neutralidad. Creen que habría que optar por la neutralidad. Ni hablar entre los que votaron a Massa, ¿no? Pero increíble. Sí, pero fíjate que unos dicen neutralidad, los de Massa, y los otros dicen China.
Y los de Milei dicen neutralidad y los otros dicen Estados Unidos. Las personas que lo votaron creen que está desacertado en el posicionamiento que ha elegido frente a cómo pararse frente a la guerra comercial. Es decir, nace un peronismo chino. Nace un peronismo chino. Vamos a la siguiente. La siguiente es, desde que Milei es presidente, ¿usted diría que la imagen de Argentina en el mundo ha mejorado o ha empeorado? Bueno, hay un porcentaje de la población que cree que ha mejorado, que es el 41%. Que ahí no está en la encuesta esa, pero podría ser la siguiente seguramente. Y hay otro porcentaje el 41 cree que ha mejorado y el 54,1 que ha empeorado. Sí, básicamente lo que podemos seguir diciendo acá es que no tiene mucha popularidad la política internacional de Javier Milei. Pero que se fue Roberto, se le aceleró, pisó el acelerador. Creo que hay que volver un poquito. Volvemos. Muy interesante, digamos, cómo... Ahí está. Ahí vamos con la otra. Muy interesante cómo ha ido esa. Perfecto. Esa. Perfecto. Bueno, esta es la que decíamos, que el 54% de la población cree que la imagen argentina en el mundo ha empeorado. Desde que está Milei, ¿no? Adjudicándole directamente la causa al actual gobierno nacional. Pero todo lo contrario de lo que cree el presidente y su entorno, que dicen que Milei es un gran líder mundial. Los otros días, no me acuerdo, cuando el entorno dijo que había dos grandes líderes mundiales en el Vaticano, Trump y Milei. Bueno, está bien. ¿Qué pasa con esto? Digamos, entre la gente que cree que ha empeorado, que ha mejorado, digamos, la imagen, entre los que votaron a Milei, el 20% cree que igual ha empeorado la imagen y entre los que votaron a Massa, el 99,8% creen que ha empeorado la imagen. O sea que, pero lo que voy es cómo se va mediando, hay que ir viendo eso, es un dato interesante para analizarlo, cómo entre los propios votantes empiezan a aparecer disconformidades importantes respecto en este caso a la política internacional de Milei. Pero esto empieza a pasar en muchos temas, no solamente en la política internacional. Es un dato muy interesante a tener en cuenta. Vamos al siguiente ahora. Una matriz, digamos, de conducta y de opinión que es ya no te creo tanto, Javier, digamos. No te creo tanto, ya mucha gente que lo votó ya empieza a tener sus reservas y que son porcentajes importantes. Bien. Vamos a la otra, seguimos con política internacional. La política internacional de Milei no es la que necesita Argentina, pregunta la encuesta. Hace una afirmación ahí. La política internacional de Milei no es la que necesita Argentina. Casi el 60% está de acuerdo que la política internacional de Milei no es la que necesita Argentina. Y menos del 40% está a favor, digamos, que dice que están en desacuerdo con esa afirmación. Seguimos. En lo que es política internacional nos encontramos con un nivel de aprobación bajo de las distintas acciones que le tomando este presidente. Parece ser que el nivel de alineamiento con Estados Unidos, el nivel a veces hasta de... Voy a decir una palabra, de indignidad con la que el presidente se ha manejado frente a Trump, no sé, yendo de viaje sin agenda, la foto que no fue. La forma en que se para ante todo eso, y sobre todo lo que ha entregado y está entregando en materia de recursos nacionales, en materia de soberanía nacional. Bueno, yo recuerdo que la semana pasada nos cambió Robert por unas líneas de transmisión. No, la semana pasada, Juanca, hablaste de lo que fue la desaprobación con la política del fondo y también con la acción del fondo, y esto está traslucido acá, porque Milei, igual que Macri, cuando lo hizo el acuerdo con el fondo, salen a venderlo como que esto es el gran acto de gobierno, y la población evidentemente no coincide, y hoy lo refutamos. Muy interesante esta que viene después, Juanca. La de la devaluación del precio y la famosa discusión esta que se dio la semana pasada, si había o no subido los precios la devaluación. Claro. Bueno, es interesante. Ahí está, el Suban Córdoba le fue a preguntar a la gente. ¿Qué devaluación, no devaluación? Bueno, mira, la verdad, lo que pasa es lo siguiente. La afirmación es la siguiente. Con la devaluación del peso ha subido los precios en todos los rubros, ¿no? Sí. La gente está de acuerdo o está en desacuerdo. Bueno, el 65%, casi 66%, considera que con la devaluación del peso han subido los precios. ¿Se lo preguntamos a usted? Póngalo en los comentarios. A partir de la devaluación, ¿subió o no subieron los precios? Mirá, el porcentaje altísimo. Casi 2/3 de la población creen que sí están subiendo.
Porque además, bueno, hay una que no trajimos, una de las preguntas no trajimos, que es si está bajando o subiendo la inflación. El 66% cree que la inflación está subiendo. Entonces, también lo mismo, digamos. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Están cambiando las expectativas económicas respecto al gobierno de Milei. Lo que está pasando es que ya hay una pérdida constante de confianza respecto a cuál es el rumbo económico que estamos siguiendo, si este rumbo económico es positivo, si va a traer mejores resultados, si es Milei capaz de resolver los problemas de la Argentina o no. Es cada vez... Preguntas clave para definir el voto. Claro, totalmente. Para definir el voto y para definir la posición política que uno va a tener frente a este gobierno. Bien. En la próxima, le anticipo, dedo en la llaga. Claro. Esta que viene, Robert, la próxima pregunta, dedo en la llaga para la oposición. Sí, la trajimos también esta. ¿Sobre qué indaga? El encuestador pregunta si la oposición tiene plan económico. No pregunta si el plan es bueno o malo, pregunta si tiene plan económico. ¿La oposición? La respuesta general fue que... lo que dice es que la oposición no tiene plan económico. Entonces, los que están de acuerdo son los que creen que la oposición no tiene plan económico. Sí. Y solamente el 40% cree que la oposición sí tiene plan económico. Ahí hay un problema y ahí también puede estar una de las explicaciones de por qué, a pesar de que las tendencias en materia de humor social, las tendencias en materia de cómo la gente considera que está reduciendo la inflación, no se traducen después en votos concretos para la... ¿Le puedo hacer una pregunta difícil, Juan Carlos? Ya. ¿Usted está dispuesto, está preparado para responderle? No sé, pero sí. Veremos. No quiero ponerle aprietos. Responderé cualquier cosa. ¿La oposición a Milei no tiene un plan económico, Juan Carlos? Yo creo que sí, que hay un plan económico. Usted está entre los que no está, 40%. Claro, que no está percibido socialmente como ¿No está explicitado, capaz? Claro, sí. Sí, yo creo que plan económico escrito con detalle, no sé si se trata de eso, digamos, en la pregunta. Me parece que la oposición a Milei, que en este momento es Unión por la Patria fundamentalmente, tiene, digamos, claro, digamos, qué haría económicamente si le toca gobernar, más allá de que pueda estar escrito o no, lo que estaría en este momento, ¿no? Bien. Pero lo que llama la atención es que hay un sector muy alto de la población que cree que no, claro, no lo tiene. Ahí por ahí hace falta a veces la política, hablar un poco más de las cosas. Exacto. Insistir mucho. Sí. Difícil cómo haría, lo que vamos a hacer, qué se haría, qué habría que hacer. Insistir mucho en dar esta discusión y no caer tanto por ahí en las figuras. O sea, ¿Y en la interna? Ni hablar de las internas. Claro, por favor. Pero muchas veces van a criticar a Milei por esto o por lo otro, pero no se cuestiona tanto. No es porque no se quiera cuestionar, sino que a veces se le da un nivel de prioridad bajo a esto de que hay que plantear las cuestiones de fondo. Exacto. Y también, ¿sabes qué es lo que está esperando la gente? Porque, sinceramente, imagínense, por ahí nosotros somos militantes, qué sé yo, y nos hincha las pelotas soberanamente tener que estar leyendo sobre la interna entre Cristina y Axel, entre Anabel Zagatti y los intendentes acá en Mendoza, y cuando, acá lo dice el draft que trae con Carlos, la encuesta, la gente está preocupada, si se quiere, porque la oposición al gobierno de Milei y de Cornejo no explicita un plan económico, que seguramente tiene gente muy capaz, ideas para hacerlo, pero me parece que cuál es la agenda pública de la oposición. Bueno, acá tenemos una pista. Bueno, salimos de este pantano y vamos a la próxima, Juanca. Bueno, la próxima es directamente sobre credibilidad presidencial. Muy buena bomba. Si la gente le cree o no al presidente. Así que vamos a pasar la siguiente plaquita, vamos a ver unos grafiquitos de barras ahí. Pero quedémonos en esta del Estado, ¿no? La del Estado, perfecto. Claro, no, muy buena. Está bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. La afirmación es: Milei está destruyendo el Estado. Casi 62% de los consultados están de acuerdo con que Milei está destruyendo el Estado. Solo el 36,4% considera que no está destruyendo el Estado. Que siempre esos porcentajes van a estar cercanos a la intención de voto que ellos manejan. Ahora, cada vez que veamos las encuestas, cuando aparezcan este tipo de preguntas, vamos a encontrar siempre que los que responden a favor, digamos, en ese tipo de preguntas, son un porcentaje muy parecido al que después termina sacando electoralmente. El otro 61% que cree... por el tercio ese número, usted dice. Y tendiendo al tercio, está un poquito arriba del tercio, pero parecería por la línea que lleva, que la vamos a ver enseguida, de cómo va involucionando, va cayendo el porcentaje de intención de voto, ya lo vamos a ver enseguida. Ese porcentaje va cayendo y por lo tanto puede llegar a terminar en el tercio, o menos.
o menos. Lo importante es que esa caída que vamos a empezar a ver es simultánea a la salida del cepo. Claro. Es decir, el efecto salida del cepo, tan presentado, tan vendido, de acuerdo con el fondo y todo lo demás, no ha tenido un impacto positivo en la recuperación de la imagen presidencial ni en los cambios en el humor social. Para tirar para adelante la mini convertibilidad. Vamos, Robert, sigamos raudamente. Módulo credibilidad presidencial. Atención. Y acá estos recursos lingüísticos que usa Juan Córdoba, que son muy interesantes. Ay, Robert, ahí. ¿Y qué dice? Cuando Milei dice, y larga la frase. Mirá vos cómo se va dando. Cuando Milei dice que la inflación bajó, entonces los que están en verde son los que están de acuerdo y los que están en rojo son los que están en desacuerdo. Bueno, solo el 42% de la gente que responde dice que está de acuerdo con que la inflación bajó. Claro. Pero después dice que Milei también dice que la pobreza bajó. Tremendo. Ahí solo el 35% está de acuerdo en que la pobreza bajó. Que los jubilados antes estaban peor. Que los jubilados estaban peor ayer. Solo el 32%, o sea, ya el 62% considera que están peor ahora que antes, con Alberto. O sea, es muchísimo. Que no hay devaluación, dice Milei. Solamente el 32% está de acuerdo y el 62% está en contra de esta idea de que no hay devaluación. O sea, la gente cree que hay devaluación y la gente, vimos antes, cree que los precios están subiendo y lo está viendo y no le van a mentir, digamos, con esto. No va a esperar que salga ningún informe. La famosa casta. Cuando Milei dice que gobierna en contra de la casta, está de acuerdo solamente el 31% y está en desacuerdo el 62%. También, prácticamente duplica la cantidad de gente que cree que no están encontrando la casta. Ajá. Bueno, esta otra ya empieza a ser más terrible, porque hay más bizarra. Claro, que la Argentina está en el mejor momento de su historia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el 27% corresponde que sí. El 27% se droga con alucinógenos y dice eso. Esa gente que no se estaba en la casa de Milei. Claro, no sé dónde están. Pero bueno. Y el otro también es interesante. Dice que la criptomoneda Libra no es una estafa. El 61% dice que no, que es una estafa. Es una estafa. Y que Toto Caputo es el mejor ministro. Bueno, en la misma línea del mejor momento, el mejor ministro. 26% solamente le cree. Sí. Muy bueno lo que estoy. Espera. Y que los salarios aumentaron también. Digo, 26%. Con 66 que está en contra. Opinan los asalariados, digo, ¿no? Por si cae alguna duda, opinan los asalariados. No, Juanca, muy bueno cuando... 66% en contra. Claro, de... claro. Entonces... Pero muy bueno cuando vos decís, esta es la palabra presidencial. Claro. Esto es lo neurálgico, ¿no? Esta es la palabra presidencial y el nivel de credibilidad. Son todas expresiones del presidente, ¿no? Claro. Las entrevistas que da, los salarios están creciendo, todas estas son cuestiones, estamos en el mejor momento de la historia, Caputo el mejor ministro de la historia, bueno, son sus expresiones. Claro. ¿La sociedad le cree o no le cree? No le cree. Y en algunos casos no le cree nada. En otros casos no le cree, pero bueno, en todos los casos igual siempre supera el 50% de la gente que no le cree. Mientras más grande el bolazo, menos le creen. Eso es totalmente. Bueno. Y ahora sí, finalmente vamos al módulo electoral. El próximo. Ahí está. Que arranca con una pregunta. Fíjate cómo la respuesta va a estar siempre cerca de los porcentajes que estaría poniendo. La pregunta es si... ¿No? O sea, votaríamos a legisladores que le van a poner un límite a Milei o legisladores que le van a dar lo que Milei quiera. Bueno, el 60%, 59.8%, opina que tiene que poner límites. El tema es que el otro 38.8% cree que hay que darle más apoyo a Milei en el Congreso. Eso, ahí puede estar el votante de la Libertad Avanza y muy probablemente también un sector del PRO, que crea que hay que darle apoyo a Milei, que puede estar dentro de esos porcentajes. Claro, se acerca al 40, digamos. Se acerca al 40. Bien. Que no sería un triunfo, ¿no? Pero te lo van a vender como triunfo. Lo que está atomizado es la oposición, pero hay margen ahí como para que... ¿Usted nota una distancia entre lo que nos venden y lo que la gente cree, de verdad? Sí. Sí, totalmente. Esto, ahí los medios, qué debate, ¿eh? Sí, es muy interesante esa pregunta. De hecho, por eso es tan interesante analizar estas encuestas, claro, que son encuestadoras serias, que tienen una trayectoria, que vienen haciendo estos trabajos de manera mensual. Y que de alguna manera no es la opinión del periodista, entre comillas, sino que es la opinión del pueblo. Es la opinión de la gente, la opinión del pueblo, bueno, los encuestados, mediante mecanismos, digamos, científicos,
Después se extrae, se realizan muestras, se extrae la información y bueno, después se hace este tipo de análisis. Bien, pero es serio y sobre todo son encuestadoras que son serias, que vienen ya con una trayectoria, que han acertado en mucho o han estado muy cerca de acertar los resultados electorales en elecciones anteriores. Entonces nos da esa sensación. Y aparte después eso es lo que medianamente percibimos. Ahora, cuando vos agarrás la tele todos los días y te dice que estás con el mejor gobierno de la historia, entonces bueno, ahí aparece esta situación de que empieza a instalarse esta idea de que bueno, algo bueno tienen que estar haciendo, pero la verdad es que no, la verdad es que después en los resultados concretos eso no se ve. Bueno, y ahora vamos a algo muy interesante, que vamos a ver la intención de voto concreto, ¿no? Pregunta. La frutilla del postre, lo que nos importa. ¿A qué espacio político va a votar usted en las elecciones de este año? La respuesta es la siguiente. Hay empate técnico, estamos hablando de que la Libertad Avanza obtiene el 34,8% de la intención de voto y la Unión por la Patria obtiene el 34,4%. Esta es una pregunta nacional, ¿verdad? Es nacional. Bien. Esta es una encuesta nacional, las preguntas son nacionales. Bien. Bien los radicales. Los radicales están en un 1,7%. Subiendo. Que eso, bueno, en algunos casos se podría agregar, digamos, en los casos de provincia como Mendoza, si se hace el acuerdo radical libertario, lo podrían sumar también al PRO. Subiendo. Ahora, bueno, dale, seguí, bien, pero esta no la hemos traído acá, la segunda encuesta que se hizo, porque se hizo otra encuesta suponiendo que el PRO y la Libertad Avanza se juntaban. En esa otra encuesta que se hizo suponiendo que se juntaban, la suma del PRO y la Libertad Avanza estaría en 39%, porque piden un poco de votos ahí. Pero y Unión por la Patria crece un poquito. Pero bueno, hasta ahora no se han juntado, si se juntan ya se van. Y tampoco convengamos que va a ser así porque como son desdobladas por todos lados, no van a ser estos números. Pero esto está bueno para ir viendo cómo está el clima político y social con respecto al año eleccionario, ¿no? Y vamos al último entonces. Pero antes, el peronismo federal es Córdoba. El peronismo federal es Córdoba, sí. Bien. ¿Qué estás viendo hoy? A ver, No, digo, me parece que está bien porque es la proporción más o menos del electorado y donde le va muy bien al peronismo cordobés, el peronismo de Fernet. Claro. Salió medio riojano. Bueno. Y vamos a ver, bueno, ese voto del peronismo federal podría llegar a terminar yendo a una propuesta peronista, hay que ver qué pasa cuando se acerquen las elecciones. Esto en lo que el último gráfico es muy interesante porque lo que nos importa a nosotros es ver las tendencias. La progresión. Ahí se va viendo en el tiempo cómo fue evolucionando la intención de voto desde enero. Pero acá hay buenas noticias para el peronista. A ver, peronista que está del otro lado, a ver, presta atención, mire. Esto después te lo sale a militar. Ahí. Desde enero a la fecha, de enero a abril, Suban Córdoba hizo este gráfico donde nos muestra cómo evoluciona la intención de voto de Unión por la Patria y la intención de voto de el sector de la Libertad Avanza. Y abajo se ve el PRO, la UCR, el FIL. Lo que se ve claramente es que a partir de enero a febrero creció tanto el espacio de la Libertad Avanza como Unión por la Patria. Pero lo que se vio después es que a partir del caso Libra, el discurso en Davos y la situación económica que se empezó a empiojar, y una serie también de errores que fue comentado en el Gobierno Nacional, empezó a descender la intención de voto de la Libertad Avanza. La caída del morado, la de arriba. Y Unión por la Patria no dejó de crecer. Claro. Ha seguido creciendo. Por eso se ha llegado a este empate técnico. Ese es un datazo, Juanca. Sí, es un datazo. Ese es un datazo, ¿sabe por qué? Porque el peronismo, y hoy en día, usted esto lo puede ver reflejado. Si usted, como yo soy medio enfermito fanático de las redes y seguidor, pero fíjese cuál es la tendencia de las redes en los últimos días. Han salido a matar al peronismo. Y me parece que responde a este crecimiento de enero a la fecha de la línea azul, donde el peronismo no ha sufrido grandes, pese a su interna y todo esto, pero no ha sufrido grandes impactos en sus chances electorales. Hay un crecimiento de 10 puntos desde enero. Prácticamente son 10 puntos. Claro. Es un dato político muy interesante, muy importante, que digamos que hay que tener en cuenta. Obviamente, hasta las elecciones falta mucho, las elecciones son en octubre de este año, estamos hablando de que faltan 5 meses y casi 6 meses. Por lo tanto, pueden pasar muchas cosas. No, por supuesto, pero digo, si ellos logran contener la inflación, como parecería con esta tablita cambiaria, con los dólares del fondo, por ahí logren a lo mejor un poco más de mantener eso. Pero también hay otros elementos que tienen que tener en cuenta que les pueden ser perjudiciales, digamos,
que hay que verlo. Pero Bien. en principio la inflación Bueno, va a ser alta igual. ahí un par de cositas para hablar en función de esto y que van surgiendo. Mira, por ejemplo, empieza mañana, hoy, usted lo ha visto, la interpelación por el caso Libra a los ministros de la Corte, perdón, del gobierno en el Congreso Nacional. Eso, bien más, sabemos lo que pasó ahí, todos los argentinos sabemos. En la medida que el Congreso vaya ventilando esta conducta, me parece que al gobierno lo puede esmerilar. No digo que le dé golpes duros, pero los va a ir esmerilando. Por otro lado, el gobierno puede tener esto que decimos, el veranito que le da la convertibilidad, ¿no? Y hay otra cosa que me gustaría reflexionar con vos, Juanca, con respecto al proceso político en general. Juanca es... Perdón, Robert. Juanca es casi un licenciado en Ciencias Políticas, así que tiene los elementos para manejar esta cuestión. ¿Qué pasa con el sistema político? Porque cuando usted ve esto, si pasara esto en las elecciones, digamos, ¿qué novedades podríamos tener? Que lo que fue el gran partido nacional de derecha consolidado ya por el 2016, 2017, 2019 inclusive, es decir, con una buena elección de Macri, que perdió, pero hizo una buena elección, prácticamente desaparece. Sí, salimos del esquema de polarización, del esquema de tercios, y entramos nuevamente en una polarización, en ese caso, ¿no? O sea, desaparece el reparto casi equitativo de los votos entre lo que fue el PRO, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio sería la Libertad Avanza y el... Y todo eso se mete bajo el ala de Milei. Se mete una parte bajo el ala de Milei, pero también la Unión por la Patria digamos, mantiene su vigencia. Bueno, no, por eso digo, lo que es la derecha se mete en el ala de Milei. Sí, claramente el votante, el voto del PRO se ha diluido y aparece... Porque ahí yo le digo, entonces, al esquema anterior que teníamos, político, ¿qué pasó con el radicalismo? Prácticamente... el radicalismo está en una crisis, se nota claro ahí, están obteniendo a nivel nacional, están obteniendo porcentajes que bajan del 2%. O sea que como sello radicalismo no van a poder encarar, no me imagino encarando elecciones con ese sello. Lo que sí creo es que son fuertes en varias provincias, sí, en Mendoza. Totalmente. Claro. Entonces, no sé si ese número expresa lo que va a hacer la elección del radicalismo a nivel nacional, ¿no? Ahora vamos al peronismo, pero la izquierda. La izquierda tiene un resurgimiento, se ve que empieza a tener cierto nivel de crecimiento todavía lejos, pero se ve que ronda el 5%, 4%. No está llegando a los números que llegó en el 2015. Pero se mantiene. Pero se mantiene ahí con números mejores que últimos. Bien. Que eso tiene que ver muy probablemente con la pérdida de votos de Unión por la Patria, el feminismo. Seguramente hay un porcentaje de esos votos que puede terminar ahí. Y el peronismo, que todos nos dan por muerto y buscan los clavos para ponerle al ataúd, se mantiene. Por lo menos supervive, podríamos decir. Frente a la crisis dirigencial que tiene, con esto que Cristina, que va bien, que esto, que el otro, que la condena, toda esa cuestión. Pero el peronismo mantiene su potencia de alguna manera y mantiene porcentajes que le permiten ser un actor de poder importante. Totalmente. De hecho, aparte de la tendencia a crecer. Entonces, eso es un dato fundamental. Claro, estamos transitando el que debería ser el mejor año de Milei. Claro. Recordemos que para Macri el mejor año fue el 2017. Su segundo año de mandato, en el año que supuestamente por ser electoral se le alinean un poco más los planetas, llega el crédito del fondo, que en el caso de Macri fue después, pero bueno, es el año donde se supone que debería ser un año ya de consolidación del gobierno nacional. Y eso le da el carácter, bien lo que digo, es su primer año y demás, y es el carácter de espacio político emergente. Pero no vemos eso en los resultados de la encuesta, no está apareciendo. Exacto. Primero no está haciendo un buen año, todos los indicadores económicos son negativos, prácticamente todos. Hablamos del consumo, el consumo de la carne, el consumo de la leche, el consumo en general, la actividad industrial. Hoy salió publicado el valor de la jubilación mínima en 296.000 pesos. Con el bono se va a 366. Realmente no hay nada que uno pueda decir, che, mirá, la verdad vale la pena esperar a lo que va a ocurrir. El único elemento por ahí es que ellos lograron frenar la inflación, pero el tema es que la han frenado a un costo altísimo y ni siquiera han podido frenarla totalmente porque hemos tenido un rebote ahora. Entonces, digamos, la pérdida de poder adquisitivo hoy se veía
salió otro informe de cifra hoy que mostraba la cantidad de dólares que han perdido los trabajadores argentinos desde que gobierna Milei. Sí. 26.000 millones de dólares que estarían ya están en los bolsillos de los trabajadores y están a saber dónde. Entonces, estas son todas situaciones que van haciendo que este año sea un año complicado para el gobierno y que de alguna manera están en la base de la explicación de por qué cae La Libertad Avanza en las encuestas y por qué el Unión por la Patria resurge. La encuesta lo dicen, Argentina decide, se lo cuenta, y todos ustedes que les encanta, como nosotros, seguir la política todo el tiempo, acá encuentran un lugar para hacerlo con objetividad, mucha objetividad. No, sí tenemos un respeto por los datos. Ahí ustedes ven que Juanca los trae precisos. Es más, la primera encuesta le daba más porque son encuestas de consultoras que están más cercanas al gobierno, que trabajan para el gobierno. Pero bueno, no puede escapar, un manejo más o menos serio de los datos, no puede escapar a un análisis de estas cosas que nos va contando el Juanca en Así Parece, el programa político que se hace desde el universo. Es una crítica. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les pedimos que nos ayuden compartiendo, comentando. Los comentarios son re importantes, ya sabemos, el algoritmo nos identifica mejor, nos ayuda, nos potencia. Este es un gran sueño que tenemos, que Zona Crítica siga creciendo. Estas cosas las hacemos con mucho amor, con mucho respeto también. Queremos y creemos que este espacio tiene que seguir creciendo y nos parece que puede brindar un servicio interesante hoy a la comunidad para, bueno, de alguna forma nutrir mejor de elementos y herramientas a la opinión pública para que podamos todos tomar mejores decisiones a la hora de actuar políticamente. Entonces, sí. Muchas gracias. Hay formas de ayudar también con dinero, que es unirse, ahí se unen. Se pueden unir. No es mucho, creo que el Con la aporte es monedita. 150 pesos. Sí. Hay de 150 pesos y creo que Un poquito más también. La idea es que el que pueda hacerlo lo haga, porque todo eso suma, mantener los elementos con los que se trabaja, moverse, ir a hacer una nota por ahí por afuera. Hay que pagar el celular. Económico, no es económico. Y mientras más recursos tengamos, más vamos a poder hacer. Roberto, el animador, rompe las cosas también. Sí, tenemos ese problema. El animador rompe los elementos, entonces es un desastre. Bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con la continuidad de Argentina Así en esto que llamamos Así Parece. Se vienen programones después, porque nos vamos a ir acercando cada vez más a la época electoral, así que imagínense todo lo que se viene. Ahí va. Muchísimas gracias. Nos vemos.